Si llenas un vaso con agua de un río, ¿cómo decides si te la puedes tomar? ¿Por el color? ¿Por el olor? ¿Si ves animalitos nadando en él? Hay tantas formas de evaluar la calidad del agua, incluso algunas que no podemos ver a simple vista. En este episodio tenemos a nuestra primera invitada latinoamericana que no es de Guatemala. Hablamos con la ingeniera ambiental nicaragüense y máster en limnología, Tania Sosa, quien se encuentra actualmente en una posición doctoral estudiando la actividad de las bacterias en ríos fragmentados y su papel en la calidad de agua. Acompáñanos a conocer de qué trata esto, la larga conexión de Tania con el agua desde las costas de Nicaragua y qué la llevó de la ingeniería a la investigación y esta pasión que hoy tiene por las ciencias puras. Y por si te preguntas por qué a veces decimos como lo que hablamos la vez pasada, es porque un lamentable fallo técnico hizo que tuviéramos que repetir esta entrevista. Tenía que pasar tarde o temprano, pero pudimos aprender muchísimo de Tania, Nicaragua y la limnología. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenida Tania, qué alegre tenerte por aquí. Muchísimas gracias por ser nuestra primera invitada no guatemalteca. Para nosotros es muy importante y la verdad es que lo contamos como un logro bastante grande poder tener invitados de otros países de Latinoamérica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado. Como siempre nos gusta empezar preguntándote quién es Tania, ¿cómo te describirías a ti misma? Gracias por la invitación. Y bueno, en principio que siempre digo, y lo pongo en todas mis redes sociales como orgullosa nicaragüense, aunque el país es un desastre, digamos, mis raíces como nica creo que no las puedo dejar de lado y siempre lo digo y siempre voy a estar orgullosa del país pese a todos los desastres. Pero sí, eso y lo otro creo que me describiría como limnóloga en la actualidad y oficialmente desde hace un año. Y nada, y creo que apasionada de la ciencia y también del agua en general, creo yo, en todas sus formas y colores. Aprovechando que estamos hablando de que tú de por sí te definís como nicaragüense y siempre tenés como que esta importancia de decirlo en tus redes y también en el resto de cosas, contarnos qué tal fue, digamos, cuando creciste, cómo fue que creciste y cómo fue que te fuiste metiendo al mundo de la ciencia. ¿Lo hiciste desde que eras pequeña o ya fue un gusto adquirido hasta ser grande? ¿Cómo fue eso? Sí, no, bueno, crecí en Managua, en la capital. Bueno, de hecho, el nombre de Nicaragua se supone que significa tierra de lagos y volcanes. Y en efecto, digamos, tenemos muchos pequeños lagos cratéricos, pero también, bueno, los dos grandes lagos que se ven desde cualquier mapa, que son el Soloten y Cocibolca. Y eso, digamos, hasta cierto punto creo que lo define a uno, porque siempre desde pequeña, bueno, siempre fui al mar, que mi abuelita vive como a 15 minutos de la playa, del lado de la costa pacífica, y básicamente cuando era pequeña íbamos cada fin de semana a la playa. Entonces yo siempre, ahora que estoy de este lado del mundo, siempre digo que realmente la playa era como mi playground, como ¿cómo se dice? Mi lugar de jugar cuando era niña. Y eso, sí, desde muy pequeña creo yo me conectó al agua en sí mismo, digamos, en general, y también despertaba muchas curiosidades, ¿no? Desde pequeña, porque la zona donde, cerca de donde mi abuelita, hay muchas formaciones rocosas y hay mucho dentro de cada hueco, ¿no? Entonces sí me acuerdo que siempre me daba por curiosear qué había detrás de la roca o en medio de los huequitos, aunque también tenía miedo, que bueno, como todo niño, porque había muchos también como pequeñas formaciones que no sé cómo se le llamarán, pero simplemente era como un hueco de agua en medio de las rocas. Y era muy atractivo como para bañarse porque el agua se acumulaba ahí y se ponía un poquito más caliente, entonces podías meterte. Pero eso, por ejemplo, siempre me dio miedo porque decía, algún monstruo me va a salir de Me van a llevar para el fondo. Pero sí, digamos, por ahí podría decirse que había como un despertar de curiosidad, pero sí no, digamos, en sí
bueno, mi mamá es médico y yo cuando era pequeña toda mi onda era que yo quería ser médico. Básicamente eso pensé y hasta tuve Barbies médicos. Tenía una doctora que era como para cuidar bebés y otra para dentista y otra no sé qué. Pero bueno, pero al final sí, cuando tenía 11 años tuve este momento traumático que definió mi vida. A encontrar un libro de enfermedades dermatológicas de mi mamá y ahí realmente, digamos, no sé, ya, hasta ahí llegó mi pasión por la medicina. Dijiste no, siempre no, muchas gracias. Chao, bye. Porque sí, realmente, no sé, es que sí, las enfermedades dermatológicas no son muy bonitas. Sí, y de ahí, no sé, me entró más la curiosidad por dibujar y por ahí fue que empecé con la idea de, ¿cómo se llama?, estudiar arquitectura. Y eso duró más o menos hasta quinto año de la secundaria. Pero ya después había también dentro de la secundaria un proyecto que básicamente nos hicimos cargo de un pequeño como, ¿cómo se llama? Huerto, perdón. De un pequeño huerto en la escuela. Sí, tuvimos un profesor de ciencias naturales que se le ocurrió que eso sería un buen proyecto y la verdad que por ahí me entró también como la curiosidad de, podemos plantar esto o lo otro, y qué pasa si no sé, si le echas más agua o si lo pones más cerca de donde hay más sol o si lo pones en sombra y bla, bla, bla. Y no sé, por ahí me gustó como el tema de ensuciarse, creo yo también, de como estar metida afuera, o sea, metida de lleno en como la tierra y estar haciendo cosas afuera. Estar metida afuera. Metida afuera, sí, perdón. Sí, por ahí, bueno, cuando salí de la secundaria, realmente yo quería hacer un año afuera y eso fue un poco como proceso largo de aplicar a una visa en Canadá, porque, bueno, tengo un tío que durante la revolución de los 80 se fue a Canadá como refugiado y bueno, hizo su vida ahí, está muy bien. Y él me dijo que podía hacer un año de estudiar inglés, porque ahora me da risa, pero mi promedio de quinto año bajó por la clase de inglés. Porque la verdad que los profesores de inglés sí pues dejaban mucho que decir y realmente me fue súper mal. Digamos, en todas las demás clases tuve un promedio bueno, pero sí, por esa razón, digamos, mi papá estaba preocupado de que tenía que aprender y que cómo iba a hacer para salir adelante en la vida. y que, y que entonces que quizá podía ser un año afuera y eso sí, pues fue medio proceso frustrado porque aplicamos 3 veces a la visa de Canadá y no salió. Pero bueno, por algo pasan las cosas y al final me fui con una tía que también vivía en los Estados Unidos a estudiar por 6 meses inglés y ya después, digamos, ese periodo como de transición, me acuerdo que cuando estuvimos aplicando la visa solo tomé un par de cursos en la universidad, pero eran cosas como básicas, así, no sé, español, matemática básica. Y por ahí pues estuve revisando los pensum y viendo qué carreras podía tomar. O sea, a partir de todo este rollo del huerto que tuvimos en el colegio y sí, pues de las conexiones diferentes que tengo con los lagos y el mar, sí, realmente comencé a pensar que quería estudiar algo más como ecología. También pensé en biología, pero en Nicaragua no se veía muy bien a los estudiantes de biología. Entonces, por ahí busqué ecología, pero en ese entonces sí, ya habían cambiado la carrera en la Universidad Centroamericana, donde al final estudié, y justamente la habían reemplazado con ingeniería ambiental. Entonces, cuando regresé de Estados Unidos y de todo ese como año de transición que tuve, sí, me gustó el pensum, estaba súper cool, y sobre todo creo que lo que más me atrajo fue que tenía un montón de química. Recibimos 9 químicas, una vulgaridad. 9. 9. Era como, de hecho, digamos, entre más lo íbamos progresando en la carrera, siempre decíamos, en realidad esto es como ingeniería química, pues casi, con un poquito de toques de ecología y de manejo de residuos.
cosas por el estilo, pero de hecho, pues sí, por ahí fue que me atrajo la carrera y yo dije, sí, ahí realmente eso es lo que quiero hacer. Y nada, digamos, no sé, digamos, yo siempre que le digo, por ejemplo, a la gente aquí en Europa que soy ingeniera, todo el mundo se queda como, wow. Pero, pero en realidad creo que la ingeniería, bueno, por lo menos esa ingeniería en particular en la UCA, sí, digamos, tenía sus limitaciones porque, por ejemplo, no sé, cosas que cualquier ingeniero aprende, nosotros no lo aprendimos, como aprender a dibujar para diseño de estructuras o cosas así. Porque quien creó el pensum fueron puros ecólogos, entonces realmente la visión de la carrera es muy como desde la conservación, desde la ecología, pero con pintalajes sí, pues de ingeniería. Entonces, y la lógica, para quizás quienes no saben, la carrera tenía el fin de hacer un manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos de industria. Y para Nicaragua, digamos, eso estaba enfocado en industrias alimenticias. Entonces fuimos a mataderos, fuimos a donde se producen productos lácteos, se me olvidaron los nombres, que ha sido donde se producían jugos, diferentes tipos de jugos naturales, diferentes industrias, más que todo alimenticias. Y todo el enfoque era aprender cómo manejar los residuos que obtenías de ellos y de cada producto que se generaba y aprender a manejarlo y darle un fin lo más sostenible posible. Pues, ese era el enfoque. Y eso, no sé. Y antes dijiste que a vos Sí, lo que te había llamado la atención eran las químicas. O sea, ¿cómo te gusta la química? Porque yo no puedo decir lo mismo de la química. Me gusta, pero no como vos sonás de feliz sobre la química. Pregunta no inicial, sé. ¿cómo te gusta? ¿Cómo te... Me gusta bien servida en un Erlenmeyer. No, mentira. Eh, No, no sé, fue por, yo siempre digo que nosotros subestimamos a los profesores de secundaria, porque realmente, y eso lo hablamos mucho con la Rana, ¿no? De que al final una persona puede realmente casi que definir el resto de tu vida, y a veces los profesores, sobre todo pues en nuestros países, creo yo, a veces subestiman la influencia que tienen en los niños y en los adolescentes, ¿no? Porque sí, mi profesora de química era muy buena y era muy apasionada sobre química. Ella estudió química básica, perdón, química para enseñar y en secundaria, pero sabía mucho y sobre todo eso, pues de que tenía mucha pasión por enseñarte. Y creo que sí, yo les contaba la vez pasada que sí, le encontré la belleza a la química haciendo cadenas de carbono. eh, en la clase cuando estuvimos recibiendo como la base de la química orgánica, ¿no? Pero sí, no sé, y en la carrera realmente tuvimos de todo, o sea, había química básica, inorgánica, orgánica, bioquímica, que ahí también, ahí encontré una buena parte de mi, ¿cómo decirlo? De mi gusto por la carrera, también fue por ese profesor que también fue muy bueno en bioquímica y que nos enseñó todas las reacciones enzimáticas y todo el famoso ciclo de Krebs y todo lo demás. Y él también, digamos, muy apasionado de lo que hacía. Él trabajaba en el laboratorio de biología molecular de la UCA. De hecho, era el único laboratorio en ese entonces. Ahora también hay uno en la Nacional. Y sí, digamos, él siempre, creo que nos enseñó mucho como la visión crítica que uno tiene que tener sobre todo lo que se hace en la ciencia, pero también esa pasión muy, como muy infantil, no muy infantil, pero muy naive. Inocente. Inocente, sí, que es bueno conservar, creo yo, en el largo tiempo, porque a veces uno se frustra mucho con pequeños detalles de lo que estás haciendo y a veces como volver un poco a por qué empezaste y por qué te apasionan las cosas. Y él demostraba eso a pesar de que ya era un profesor senior de la universidad y todo. qué bonito tener esos ejemplos, ver en tus profesores esos ejemplos, ¿verdad? Así como de que la gente tan apasionada por lo que enseña y que contagien esa pasión es algo súper bonito. Bueno, y quisiera preguntarte, porque en parte te describiste como limnóloga, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento
llegaste a decidir estudiar limnología, especializarte en limnología? Bueno, eso empezó porque durante la carrera estás obligado a hacer por lo menos de 1 a 3 meses de práctica, y eso, bueno, lo combinas junto con el tiempo en el que estás escribiendo tu tesis. Por ahí, por puros contactos de mi papá, y ahí tengo que darle todos los créditos a él, conseguí una pasantía en la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua, y ahí, porque sí, cuando recibí las clases de manejo de aguas residuales, y tuvimos una que se llamaba química y instrumentación, que también estaba más enfocada como manejo de residuos líquidos. Por ahí me entró la onda de que realmente sí me gustaba más la parte de agua y no tanto. Vimos edafología, por ejemplo, que también es, ¿no?, para estudio de los suelos, entonces también pude haberme ido por ese rango, pero no sé, me gustó más la parte de agua, y entonces, bueno, tuve esa práctica por 1 mes, porque en mi mente estaba en ese momento que quería trabajar para una planta de manejo de aguas residuales, y creía que ese era mi futuro como ingeniera ambiental, pero sí, digamos, me di cuenta que no, porque lo sentí muy repetitivo, y al final, digamos, una vez que construís la planta, digamos, quizás la parte emocionante podrá ser cuando se está construyendo y el diseño y todo, pero una vez que la tenés instalada, básicamente es monitorear, y el monitoreo realmente, incluyéndolo en limnología, me parece aburrido. Porque es importante y hay que hacerlo, pero por lo menos creo que no hay gente que le gusta hacerlo, y creo que esas personas lo tienen que hacer, como la rana. Sí, pero en mi caso, no sé, ya todos los días iba a las 7 de la mañana a muestrear en cada una de las estaciones de tratamiento a diferentes tipos de agua, y también después muestreamos también los sedimentos que se acumulaban al final, que también iban a un bioreactor al final, y después hacíamos análisis básicos, no sé, oxígeno disuelto, fósforo, nitrógeno y otros que ya no me acuerdo. Pero sí, y eso hice como por 1 mes y medio, y me di cuenta pues que no era lo mío. Creo que el proceso para que me gustara la limnología, o que me encaminara a la limnología, de hecho empezó hasta que empecé a trabajar. Y sí, o sea, saliendo de la carrera, realmente pasé un par de meses frustrada, porque la forma en que te muestran la ingeniería es que vas a trabajar en una industria manejando residuos, y entonces busqué y apliqué a varias empresas, pero algunos ya tenían ingenieros, y el rollo con Nicaragua en particular es que la legislación ambiental del país es como del 95, 96, de hecho casi todas creo en Centroamérica son a partir de los 90, y no son tan específicas ni son tan exigentes en cuanto al manejo ambiental que tienen que tener las industrias. Por lo tanto, digamos, hacen lo mínimo, y si tienen un personal ambiental es suficiente para ellos. Por ahí pues costó, y pasé, sí, no sé, como 7 meses o por ahí buscando, que de hecho comparado con otros compañeros fue poco, porque otros compañeros también pasaron casi 2 años a veces sin un trabajo fijo. Pero bueno, finalmente por contactos que tuve durante la universidad, empecé a trabajar en una ONG ambiental, y ellos básicamente, bueno, tienen diferentes áreas, pero una de las áreas donde estaba abierta la posición era para hacer el área de incidencia en políticas ambientales, y cada persona que participaba, que era parte de esta área, era como un oficial, se le llamaba incidencia, y la posición que estaba abierta era un oficial de incidencia en políticas ambientales relacionadas a minería. Entonces, por ahí empecé a trabajar con el tema de minería, que de hecho, curiosamente, por ejemplo, ese tema nunca lo tocamos en la universidad, que me parece increíble, pero bueno, que realmente nunca vimos minería como una industria en Nicaragua, pese a que de hecho es una industria bastante grande. Y nada, me tocó aprender de cero sobre cómo funcionaba la industria, cuáles eran los residuos, y realmente me llenó de, bueno, de frustraciones por todas las implicaciones que tiene, y por la forma en que se hace en Nicaragua, y de hecho en toda Centroamérica, bueno, y en toda Latinoamérica. Pero, digamos, el atractivo
que le encontré y que por ahí fue que entré al tema de limnología, fue porque como la ONG tenía dos visiones y una era el monitoreo por medio de estadísticas nacionales, entonces monitoreábamos que cuántas concesiones había, en cada cuánto había una nueva empresa, si se había hecho una venta, compra o lo que sea de empresas entre grandes empresas y pequeñas, el cuánto porcentaje de minería entraba al PIB, cantidad de empleados, etcétera, etcétera. Todo eso monitoreamos y por otro lado el monitoreo local. Entonces íbamos a las comunidades, cuando yo entré tenían ya como 20 años de estar trabajando en el tema, entonces tenían bastante historia con ellas, ¿no? De estar trabajando. Entonces sí, era ir ahí y monitorear también la calidad de los ríos, calidad de agua de río. Y normalmente, digamos, por las limitaciones financieras que toda ONG tiene, normalmente, digamos, eran muestreos puntuales, pero sí, pues tratábamos de hacer lo básico de metales pesados y, digamos, lo que esperas normalmente de una empresa minera, ¿no? Cianuro y, bueno, el resto de metales que normalmente se encuentran. Y por ahí me entró la curiosidad, ¿no? Como de saber más, porque realmente, digamos, lo que hacíamos era bastante puntual y eso básicamente no es culpa de nadie, simplemente las limitaciones de la ONG no te dan para hacer un monitoreo como debería, digamos, teníamos pocos puntos de muestreo y no lo hacíamos todo el tiempo, normalmente era como 3 veces al año o algo por el estilo. Y dependía mucho también del caso, ¿no? Si había mucha demanda de las comunidades, entonces ahí sí íbamos y muestreábamos. Si desgraciadamente no había ninguna oposición social o simplemente no había una cuestión más organizada en contra de la empresa, entonces a veces, por desgracia, simplemente no se podía hacer muestreos ahí. Entonces, pero sí, digamos, yo creo que yendo por toda Nicaragua y muestrando diferentes ríos contaminados por minería, fue lo que realmente me hizo darme cuenta que quería saber más de los ríos, quería saber más de qué pasaba cuando un contaminante entraba al agua y qué pasaba con la fauna y sí, digamos, y creo que les comentaba la vez pasada de que como el punto más decisivo fue en un caso en el que nos invitaron a participar de una consulta abierta del estudio de impacto ambiental de una extensión de un proyecto minero en una zona donde de hecho es en el centro de Nicaragua, es en Chontales, y esta zona es bien seca, pero este pequeño municipio de hecho tenía bastante agua y ellos siempre se enorgullecían sobre la cantidad de agua que tenía y la capacidad que tenía ese pequeño municipio de generar suficiente agua para el resto de las municipalidades alrededor. Y bueno, y justamente donde la empresa tenía su enfoque era en esta zona donde estaba la mayor parte de cuerpos de agua. Entonces fue un caso triste porque al final, bueno, se perdió básicamente en contra de la empresa. Y sí, todos los cuerpos de agua que habíamos monitoreado, porque había muchas pequeñas, ¿cómo se llama? Ojos de agua. Sí, bueno, básicamente se destruyeron porque, bueno, debajo de esos ojos de agua había mucho oro, ¿no? Como siempre, el español haciendo de las suyas. Tal parece que no en todos los países utilizamos el término ojos de agua, y en los que sí puede significar varias cosas. En este caso, Tania se refiere a nacimientos de agua. Pero bueno, entonces el punto era que nos invitaron a este encuentro con la empresa y ahí básicamente me tocó un poco sola porque, bueno, mi compañera con la que siempre íbamos a todas las discusiones, que también es ingeniera ambiental, esa vez no llegó por diferentes razones y me tocó ir sola. Sí, bueno, para empezar, también tengo que decir que eso fue un gran reto en la organización, de que siempre era joven, mujer y siempre metida en temas en los que eran solo hombres, normalmente ya gente, o sea, señores de 40, 50 años, entonces siempre eso fue también un tema complicado para trabajar en el campo sobre todo. Pero como sea, el asunto es que, bueno, fui y presenté los resultados que teníamos sobre, sí, sobre la calidad de agua de uno de los principales ojos de agua que tenía la comunidad. Y lo que estábamos tratando de defender, pero bueno, con nuestra limitada cantidad de datos, era que habíamos encontrado aluminio que no estaba en
los muestreos anteriores. Y este caso lo muestramos por 3 años. Y en todos los muestreos anteriores realmente tenía una calidad bastante alta, o sea, comparado con el resto de Nicaragua, digamos, caía dentro de agua potable sin necesidad de mayor tratamiento. Sí, comenzamos a encontrar aluminio a partir de que la empresa comenzó a trabajar en los alrededores de la fuente de agua. La discusión fue que yo estaba tratando de justificar que eso venía proveniente del trabajo de ellos. Y ellos básicamente dijeron que no, que eso era simplemente la geología de la zona y que eso era normal que hubiera esas concentraciones de aluminio en el agua. Y ahí realmente me quedé sin mayor justificación en el momento porque a pesar de todo lo que sabía hasta en ese momento, digamos, no sabía cómo seguir defendiendo que eso, bueno, no era cierto, pues, porque simplemente el aluminio no se va a precipitar solo porque sí. Sí, no, entonces ahí me quedé así como, bueno, realmente necesito saber más, necesito estudiar más y necesito poder callarles la boca a estos desgraciados que creen que se la saben todas solo porque tienen el dinero para hacerlo. Y así poder, sí, no sé, ayudar más en estos tipos de casos, porque realmente me sentí como que estaba un poco como defraudando a la comunidad, ¿no? Porque de alguna manera ellos sí confiaban en que, digamos, nosotros les podíamos ayudar con los conocimientos que teníamos y al final, digamos, en esa ocasión fue bien, sí, fue como un pequeño momento de realización para mí, así de que, ok, tengo que estudiar más. Y claro, digamos, hubieron también otras razones detrás que no es necesario ahondar, pero sí, pues, digamos que la organización también cambió radicalmente y hubieron cambios que simplemente ya no podía seguir con ellos y por eso también me salí. Pero definitivamente que, digamos, el proceso de estar ahí por casi 5 años sí me despertó el interés de estudiar más y de saber más sobre los ríos, digamos, en general. De hecho, cuando lo pienso, sí, mi enfoque era más en ríos, pero también me acuerdo que cuando empecé el estudio de la limnología, yo también estaba como, de hecho, quisiera saber más qué tenemos en los lagos que tenemos, porque tenemos un montón de lagos y casi no hay, bueno, de hecho, creo que hay como un limnólogo famoso en el país que él defiende mucho y fue un defensor arduo del lago Cocibolca, del Gran Lago, cuando se quiso hacer el proyecto del canal. Cocibolca es en realidad el nombre original, el nombre que utilizan en Nicaragua para referirse al lago de Nicaragua. De hecho, quizá todos deberíamos empezar a llamarlo así también. Es esa gran masa de agua que vemos desde cualquier mapa y es, de hecho, el lago más grande de Centroamérica en área y volumen. Desgraciadamente, pues por la situación política, literalmente lo callaron y ya desde el 2015 que no sabemos nada de él. Sé que está vivo, pero pues no está hablando ya del tema. Pero él es realmente el único que conozco y el resto, digamos, hay gente que sí, que se ha inclinado en el manejo de agua, hidrólogos, pero nunca pues desde una perspectiva más como es la limnología, ¿no? Que no solamente estás viendo el movimiento del agua, pero también todo lo que existe ahí, o sea, toda la ecología misma del río y de los lagos. Entonces, sí, de hecho mi visión, me acuerdo que yo decía, yo también quiero saber sobre los lagos, pero al final, de hecho, la limnología de esta maestría en particular sí tiene un enfoque más hacia arriba. Bueno, ya que estamos hablando de ríos y mencionaste también brevemente que te fuiste más al lado del agua en vez de suelos cuando tuviste la oportunidad, pero ahorita también estás trabajando un poquito más en la bioquímica de ríos y con suelos, ¿no? O contanos un poquito de qué se trata tu doctorado. Sí, estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Innsbruck, siempre en Austria. Mi tema es efectos de la fragmentación en el funcionamiento ecosistémico de las redes de ríos. Creo que tal vez hay que empezar explicando a qué tipo de fragmentación te referís, porque para todos fragmentación es algo distinto y en la limnología hay como 3 distintos tipos de fragmentación de por sí. De hecho, yo tuve que hacer como mi propia definición de fragmentación, porque la fragmentación, como está descrita en la
Water Framework Directive. La Water Framework Directive es una directiva de la Unión Europea que solicita a todos los países miembros tener en pie legislación y acciones que garanticen que se alcancen ciertos objetivos de salud de ecosistemas y de calidad de agua. Está muy enfocada a migración de peces, que está bien, pero hay mucho más que eso, ¿no? Y el rollo justamente, o el enfoque justamente está en los microorganismos que casi no son estudiados en casos de fragmentación. Fragmentación, como la definimos nosotros, básicamente es cualquier barrera física, pero también cualquier barrera química, en el sentido de que si tenés una fuente puntual de contaminación que puede evitar el transporte natural de nutrientes del punto alto al punto bajo de la cuenca, pero que también evita la dispersión de organismos. Pero sí, digamos, tiene un poco de todo porque, bueno, no solo trabajo con microorganismos planctónicos, sino también bénticos. Entonces, la idea es hacer un experimento que está costando, pero ahí va, para identificar qué pasa con los microorganismos de ambos grupos, planctónicos y bénticos, cuando tenés un problema, una barrera física en este sentido, porque nos enfocamos en el grupo más en el tema de la hidroeléctrica, porque, bueno, Austria tiene un montón de pequeñas hidroeléctricas y hasta ahora, digamos, de hecho es un problema a nivel de Europa que la mayoría de los ríos están fragmentados con hidroeléctricas o cualquier otro tipo de barrera, de hecho también, porque tienen muchas barreras también solo por manejo de inundaciones. Y bueno, ese es el enfoque porque de hecho el grupo está muy metido con este río que se llama Vjosa, entre Albania y Grecia. Y realmente que eso también me parece súper cool de mi grupo, que a pesar de que siento que por lo menos con otros profesores con los que he trabajado, siento que han perdido un poco la noción de cuál es la lógica de la ciencia al final. Y bueno, la ciencia se creó para justamente, o por lo menos desde mi visión, es para ayudar a los humanos, ¿no? En todos los sentidos de la palabra, o sea para, qué sé yo, una tostadora para que tu pan sea más delicioso en la mañana. o, o para crear, en este sentido, por ejemplo, entender cómo la hidroeléctrica al final no son realmente esa idea de energías renovables que tanto se venden, ¿no? Y no solamente desde la perspectiva de los peces y desde la perspectiva de suministro de agua para las poblaciones, también como pasa mucho en Guatemala, ¿no? Pero también desde la perspectiva de calidad de agua, ¿no? Que en este sentido, pues, los microbios juegan un papel importante para definir qué calidad va a tener el agua. La verdad es que qué chilero, pues, saber de todas estas cosas. Hay un par de palabras que no sé, porque mencionaste microorganismos planctónicos y microorganismos bénticos. No sé si nos podrías explicar un poquito ese par. Sí. Sí. Bueno, los planctónicos son básicamente los que viven en la columna de agua. Si tenés un río, ¿no? Si te lo imaginas de manera vertical, es como que si tuvieras un vaso lleno de agua y en él pusieras unas piedritas. La parte que solo tiene agua es como donde viven los planctónicos. Y en la parte donde están las piedras, normalmente hay otro tipo de bacterias que se adhieren a las piedras y desarrollan, de hecho, una relación con algas también. Y normalmente eso crea como, dependiendo de la calidad de agua, nuevamente puede crear matas bien grandes alrededor de las piedras o puede que solo sea una capa bien fina que se le llama biofilm, pero no sé cómo se dice eso en español. Pero más o menos así. El biofilm. El biofilm. Anteriormente mencionaste que pues trabajar en plantas de manejo de residuos, te diste cuenta que algo que no te gustaba era el monitoreo constante. Entonces me entró la curiosidad y quiero saber qué es lo que más te gusta de lo que haces, qué es lo que te parece como más emocionante de lo que haces. Creo que tiene que ver más con el rollo de descubrir cosas. Digamos, por ejemplo, con mi experimento ahorita, digamos, todo el rollo de tratar de
porque bueno, quizá no expliqué esa parte, perdón, porque la idea es básicamente tratar de construir una red de río por medio de un método de chemostats, como pequeños bioreactores, que básicamente es una botella con agua y sedimentos que no son, que son básicamente vidrio. Entonces es como simular un poco ciertas características de una red de río y a partir de ahí tratar de ver esos cambios de calidad de agua, pero también de la comunidad de bacterias, cómo cambia dependiendo de si tenés una barrera o si tenés un flujo natural o si hay diferentes tipos de dispersión entre los ríos. Entonces, sí, digamos, por ejemplo, todo el tema de tratar de buscar soluciones para, por ejemplo, ahorita me está matando la hidráulica del sistema porque ahí tengo mucha presión y necesito como balancear la presión entre lo que está entrando y está saliendo. Y todo eso, como encontrar soluciones, es como la onda que me gusta. Y por eso quizá, no sé, también como si lo ponemos más como en el sentido de que parte del trabajo me gusta más, es creo la experimentación. O sea, de hecho mi supervisor siempre le llama como limnología experimental. Y creo que sí, por ahí eso es como lo que más me gusta, de poder tomar diferentes variables y ver qué pasa si una la pones de un modo o la pones de otro modo y ver qué pasa, digamos, no sé, descubrir qué cambios vas a poder observar o no. Y bueno, y obviamente, digamos, estuve en campo para mostrar, por mostrar bacterias, porque bueno, tengo que inocular, ¿no?, el sistema con bacterias naturales de ríos. Y realmente también ahí me di cuenta que me hace falta el campo, por ejemplo, porque también tengo como 6 meses de estar solo en el laboratorio y yo, necesito estar afuera. Entonces sí, digamos, obviamente también esa parte de ir a muestrear y traer las muestras de agua o sedimentos o lo que sea que vayas a muestrar también me gusta porque, digamos, sí, ahí va un poco lo del monitoreo, porque de hecho la razón por la que más se hace eso es para monitorear X punto de un río, saber cómo ha cambiado o no en el tiempo. Pero, no sé, creo que me gusta más el tema de ver, sí, ok, si cambió en el tiempo, ¿por qué cambió en el tiempo? Y tratar como de encontrar el detrás de las cosas que observas, ¿no?, en esos cambios. Yo siento que la limnología como que es bastante interesante para la gente que ya estamos cerca de gente que está haciendo limnología, pero para gente que no conoce de limnología, de hecho es un término que yo aprendí hasta que conocí a la rana el año pasado. Entonces, para empezar a traer un poquito más a colación el término, si yo fuera una niña de 14, 15 años, ¿cómo le harías tú para enamorarme a mí con la limnología? Qué buena pregunta. Sí, vos. Ni uno sabe qué es la limnología ya a la hora de la hora. No sé. Mira, a mí, por ejemplo, mi sobrina, bueno, tengo 2 sobrinos, y mi sobrina es bien así que no le gustan los insectos y me mata de la risa porque... Pero bueno, el punto es que, no sé, por ejemplo, si me tocara explicarle a ella, para empezar creo que tenés que darle un ejemplo de algo que esté cerca de ella, ¿no? Como, no sé, si tiene un río cerca o si tiene, qué sé yo, un lago cerca o algo, tal vez eso ayuda un poco como a visualizar de qué estás hablando. Y digamos, yo creo que lo cool de la limnología es que realmente aprendes a descubrir básicamente en qué te estás metiendo cuando te vas a bañar, por ejemplo. También puede ser un poco contraproducente a veces. Suena muy buena Sí. experiencia. De hecho, sí. Pero me acuerdo que tenía un compañero de la maestría que él siempre decía, no, yo cuando me iba a meter a los ríos, porque él era de Estados Unidos, yo, bueno, sabía que había peces y sabía que había, qué sé yo, algas y no sé qué, pero nunca me había puesto a pensar de que debajo de las piedras podía encontrar cosas, estos bichos, animales que hay, ¿no? Y realmente es cierto, digamos, a veces creo que es algo que podría como motivarte a descubrir un poco más como dónde estás parado, por ejemplo.
Qué risa, porque yo de hecho cuando comencé a estudiar microbiología me recuerdo que yo antes era así a lo, si salgo a campo, como con las manos y me da exactamente lo mismo. Y después de empezar a estudiar microbiología era así como que, No. ¿dónde me lavo las manos? Ah, bueno, hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Sí, no, completamente. Pero qué buenísimo. Y fíjate que a mí sí me da un montón de curiosidad la limnología porque, como te digo, es algo así como que bastante nuevo, a lo cual yo comencé a tener acercamiento hasta hace poco. Y no sé, me gustaría saber qué tipo de enfoque se le pueden dar a la limnología, porque, por ejemplo, con la rana, yo tenía entendido que era algo así como que ella creo que es muy enfocada al agua en sí, y a ti te veo como más enfocada en los procesos físicos y un poquito más, tal vez por la carrera que tomaste antes, como que la parte de la ingeniería de eso, ¿verdad? De cómo se mueve el agua, qué es lo que lleva, por qué lo lleva y demás. Entonces, ¿qué otros enfoques puede encontrar uno en la limnología? Ah, bastante, de hecho, porque creo que incluye muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, teníamos una docente que se enfocaba más en el tema de restauración de ríos, por ejemplo, y hacía mucho trabajo de conversar con distintos actores locales, o sea, con gente del gobierno local, con gente de las comunidades o de las ciudades, lo que sea, sobre, por ejemplo, cómo restaurar un río, por ejemplo. Y eso tiene una connotación muy social, pero tenés que también saber qué es lo que hay en el río y cómo, en las diferentes formas en las que lo puedes restaurar, por ejemplo. Y eso es una rama completamente, digamos, otra onda, porque aquí, por ejemplo, también creo que en algún momento siempre lo hablamos con la rana, que es súper chistoso como aquí invierten una cantidad de millones de euros para poner un tronco en un río, por ejemplo, solo para poder generar ¿cómo se llama? La materia orgánica y las pequeñas microhábitats que se crean dentro de un tronco. Y se gasta un cachipil de reales para poder poner ese tronco y que se mantenga ahí y que pueda generar lo que tenga que generar como servicio, digamos, al río. Y eso, por ejemplo, sí, es una rama bastante grande, creo yo, aquí. Hay gente, bueno, la gente dedicada al tema de peces, el novio de la rana es uno, por ejemplo, que no solo le gusta pescar, pero también le gusta estudiar. Sí, y por ahí, digamos, también hay otro montón de como ramificaciones, creo yo, porque hay algunos que son más como, ok, estudiemos la población de peces en este río y veamos cómo cambia en el tiempo. O hay otros que se dedican más a ver, por ejemplo, el tema de eso, de cómo la fragmentación impacta a los peces que migran mucho también a lo largo de cuencas de río. O, por ejemplo, a tratar de encontrar alternativas, por ejemplo, como aquí se han creado muchos fish passes, se le llama, como literalmente es como una ruta alternativa para que los peces migren hacia arriba del río, que se hace al lado, ¿no? de la hidroeléctrica. Y así, no sé, eso sería otro. Están los que trabajan de lleno con macroinvertebrados. Tengo un colega que está aquí en la oficina conmigo y de hecho vivimos juntos. Entonces es súper súper cool porque siempre tenemos conversaciones interesantes. Pero sí, el trabajo con macroinvertebrados y ese es otro rollo también porque, bueno, los macroinvertebrados básicamente son como la parte intermedia de la cadena alimenticia en los ríos. De ellos se alimentan, digamos, muchos peces, son muy buenos para indicar calidad de agua. Entonces, hay ciertas especies que solo las encontrás, por ejemplo, en ríos que están con muy, muy buena calidad y que tienen muy buena, un flujo continuo de agua. Y otras las encontrás más por ejemplo, ríos que están contaminados por, qué sé yo, agricultura o depende mucho del tipo de contaminación, pero puedes detectar fácilmente con el tipo de macroinvertebrados que encontrás en el río, puedes detectar fácilmente si es un río que tiene cierta calidad o no, o es una calidad más pobre, por ejemplo. Y de ahí te puedes especializar en cada uno de esos grupos, porque hay grupos de grupos, ¿no? De macroinvertebrados. Entonces, eso también es cool. Yo por un tiempo me quería meter a ese rollo, de hecho, porque me gusta el tema de que se puede utilizar como bioindicadores, ¿no? Para saber
si por ejemplo tenés contaminación por metales pesados o cualquier otro tipo de contaminación. Y estaba con la idea de que quería hacerlo porque había un compañero de Etiopía que estaba trabajando un tema así de metales pesados, pero más solo desde la perspectiva de calidad de agua. Y yo tenía la idea de como, podemos hacerlo quizás con macroinvertebrados. Pero realmente, digamos, creo que sí me di cuenta que no hubiera sido lo mío, porque el rollo con macroinvertebrados es que tenés que tener la paciencia para identificarlos, ¿no? Y Y eso es lo que no muy... sí, no, mi compañero pasa hora, día enfrente del estereoscopio tratando de identificarlos y tenés que, si son adultos, porque bueno, cuando son larvas, normalmente no puedes identificar si son femeninos o masculinos. Entonces normalmente cuando son adultos puedes identificar quién es el masculino, el sexo pues, del insecto. Y es un rollo poder identificar eso cuando son adultos. Es un dolor de cabeza. Literalmente tenés que disectarlo, sí, disectarlo. Y tenés que dibujar como la forma de su como cola, que es donde están los órganos. Y con eso después lo revisás en un libro ¿Una clave? Una clave, sí, una clave, una clave. Y dependiendo de esa forma que detectaste en el trasero del animal, entonces ahí vas a poder saber si es hembra o macho. Pero sí, es un rollo. Entonces, digamos, hay gente que se ha dedicado, obviamente también taxónomos, ¿no? Que se han dedicado toda su vida más a esa parte. Pero también puedes usarlo simplemente, ¿no? Como eso, como bioindicadores o como... por lo menos este colega encontró una especie que no se había encontrado desde los 80 y eso fue súper cool en este río de Biosa. Y ahorita se está queriendo demostrar, o bueno, su enfoque es demostrar que la existencia de este insecto en particular, de este macroinvertebrado en particular, está ligado a que el río no ha sido fragmentado a ningún punto de la cuenca. Y ahí en eso están. Pero sí. Qué cool. Yo personalmente espero que con este tipo de entrevistas contigo y con la rana, esta ciencia, esta rama de la ciencia, se dé a conocer un poquito más porque siento que es bastante importante, principalmente con la crisis del agua inminente que tenemos en un futuro no muy lejano. Mira, la verdad es que hay muchos temas que me hubiera gustado tocar, que tocamos en la entrevista pasada y en esta ya no la tocamos, como el rollo de la música y todo lo demás. Sí, es cierto. Pero creo que ya estamos llegando a la hora, entonces Sí. faltan las 2 preguntas últimas que le hacemos a todo el mundo. En tu opinión, ¿qué podríamos hacer todos para contribuir al desarrollo de la ciencia en Centroamérica? Bueno, para empezar, de hecho, creo que ustedes están haciendo algo súper cool, porque sí, creo que la divulgación sobre la ciencia es un tema que desgraciadamente en todos los lugares en los que he ido sobre ciencia es una limitante. O sea que nunca se considera ni siquiera como parte del proyecto, digamos, aprender a divulgar lo que se está haciendo y tampoco se enseña, creo yo, porque sí, digamos, en la maestría, por ejemplo, nunca hubo una clase en la que te trataran de enseñar, ok, vas a hacer este y este proyecto, ahora cómo se lo explicarías a un público general, digamos, nunca te enseñan eso. Pero sí, no sé, para mí, digamos, si estás trabajando en la ciencia, yo creo que entre más te puedas meter a diferentes, no sé, vías de comunicación que se puedan, creo que es mejor, porque realmente hay que tratar de recordarnos constantemente de que la ciencia al final está hecha para proveer cierto servicio a los humanos, a nosotros como sociedad, pues, y no simple deseo de saber más y estuvo, pues, o de arrogancia para algunos casos. Pero sí, no sé, eso, y en Nicaragua o en Centroamérica en general, digamos, a mí lo que me frustraba cuando trabajaba en la ONG es que veía mucho potencial en cosas que se podían hacer y que desgraciadamente por la falta
de comunicación, justamente, de qué es lo que se puede hacer. Digamos, la gente no sabe la importancia de eso. La gente, me refiero en este particular a la gente que financia proyectos, porque a mí me costaba defender dentro de una ONG ambiental que saben que ese es el enfoque, ¿no? de defender el medio ambiente en todos sus aristas. A pesar de eso, me costaba defender, por ejemplo, que tuviéramos que hacer muestreos. O sea, muchas veces me senté con mi jefe a tratar de convencerlo de que necesitábamos hacer más porque no era suficiente con tener una muestra o algo así. Y eso es trabajo de hormiga de cada persona que trabaja en ciencia, creo yo. Y por parte de la comunidad general, digamos, los no científicos, poner atención. Poner atención. No, yo creo que, no sé, sí, informarse, creo yo. Al final, no sé cómo será en Guatemala, pero en Nicaragua yo siento que sí hay mucha motivación, creo yo, por ejemplo, en casos de cuando hay acciones de parte del gobierno o cosas por el estilo, de que hay mucha reacción ante lo que está sucediendo. Y creo que la población en general trata de informarse por qué y trata de reaccionar ante el problema, pero siempre depende mucho de cuál es el tema. Entonces, yo creo que tratar de hacer lo mismo para todos los temas, digamos, de siempre informarse de qué está pasando y tratar de, creo que ahora también hay tantas opciones, digamos, uno puede simplemente, bueno, para la gente que no tiene internet, igualmente, bueno, no estarían escuchando esto si no tuvieran internet, pero el punto es que estaba tratando de pensar qué podría hacer la gente que no tiene acceso a medios, digamos, porque también si solo escuchas la radio y solo escuchas o la televisión, digamos, también es un poco más limitado, pero no sé, digamos, Creo que ese a veces sería como que un llamado a la acción dual, ¿va? Los que tienen acceso comuniquen y los que no tienen acceso pongan atención cuando alguien llegue a comunicar. sí, sí, quizás eso sería. De hecho, pero para mí hay que ir a las bases, o sea, a las secundarias, a las primarias, y tratar de promover educación ambiental ahí. Y en ese entonces, bueno, el enfoque era más lo básico, ¿no? Manejo de residuos, aprender a que el agua es importante y no hay que contaminarla y esto y lo otro. Pero, digamos, por ahí mismo podés hablar sobre por qué es importante y por qué es importante aprender a conocerla, digamos, por ejemplo, y tratar de meter un poco la curiosidad de la ciencia, ¿no? Pero eso sí, es darle más valor también a la gente que trabaja desde ahí, creo yo. Como decía al principio, ¿no? Que también los profesores de primaria y secundaria a veces uno los subestima, pero realmente la fuerza que tienen en tus decisiones es importante y si se capacitara a estos profesores para promover más la ciencia y promover más el tema ambiental. Definitivamente. La verdad es que es súper importante pues enfocarnos también en los pequeños y en los adolescentes. Y Sí. tirando un poco por ese lado, la última pregunta que te quisiéramos hacer hoy es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Yo creo que, no sé, creo que me diría que me la tome más con calma, porque, porque creo que a uno siempre le enseñan, ¿no? Como a estresarse con sus notas y a estresarse con ser buena alumna y demás. Y al final, digamos, mis notas, sí, bueno, obviamente para, si aplicas a una beca quizá definen ciertas cosas, pero por ejemplo, al final yo apliqué a un par de becas y no funcionó. Y no funcionó no por mis notas, sino que simplemente por otras decisiones políticas y demás. Entonces al final yo creo que es más como tomártelo tranquilo, confiar más como en lo que te apasiona, ¿no? Porque también uno a veces cree que sí, que está tomando la decisión equivocada o que solo porque te gusta algo no tenés por qué seguirlo si tal vez mucha gente alrededor te dice que no es lo correcto. Digamos, yo tuve la suerte de tener padres que fueron me apoyaron mucho, pero sí pasó con muchos colegas que creo que les costó decidir qué les apasionaba porque había mucha presión, ¿no? Sobre qué es lo que deberías de hacer como
a esa edad, cuando uno está demasiado joven, creo yo, para tomar en cualquier decisión. Pero sí, eso, seguir tus pasiones y tomártela más con calma. Gracias, Tania, por compartir con nosotras tus experiencias, otras caras de la realidad centroamericana y de la limnología, y por ejemplificar el importante papel de la ciencia para una mejor toma de decisiones, legislación y el desarrollo de la región. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por seguir apoyando Epistemas. Y si tú o alguien que conoces debería ser la siguiente persona que entrevistemos, no olvides de enviarnos la nominación a nuestro correo. Encuentra más información y todos estos enlaces en la descripción de este episodio. Hasta la próxima semana. Hey, ¿seguís por ahí? Si de casualidad tenés alguito de tiempo extra hoy, te agradeceríamos muchísimo si puedes ir a nuestra página de Facebook y dejarnos una opinión. ¿Qué te parece Epistemas? ¿Por qué nos escuchas? Y por haber llegado hasta este punto de este episodio, te compartimos un dato curioso de este podcast. Nos tomó casi 3 meses llegar a acordar un nombre para el podcast que a las 3 nos dejara felices. Algunas de las opciones por las que pasamos son ¿y esto de qué sirve? Debajo de la bata, la mera ciencia, no tan nerd. En realidad estamos muy felices con el nombre Epistemas.